Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa López Martínez. Yo les voy a hablar acerca de los transformadores. Comencemos. Ok, les voy a contar quién es el primero que inventó el transformador. En 1831, el primer transformador eléctrico lo construyó Michael Faraday, físico y químico británico. Al hacer sus experimentos, sin darse cuenta, descubrió el principio del funcionamiento del transformador. Creó un prototipo usando dos bobinas enrolladas una sobre otra. Al variar la corriente que pasaba por una de ellas, ya sea cerrando o abriendo el interruptor, el flujo magnético a través de la segunda bobina variaba y se inducía una corriente eléctrica. Es entonces donde descubre el principio de la inducción electromagnética, pero Faraday puso más atención en el descubrimiento de la inducción electromagnética, pero no en la aplicación del transformador. Hoy en día todos podemos disfrutar de energía eléctrica en cada uno de nuestros hogares, trabajos, hospitales, etc. Pero ¿alguna vez pensamos en cómo todo esto es posible? Hay mucha gente y muchas máquinas trabajando para que esto sea posible. Una de las máquinas más importantes es el transformador. Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente, como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia, dependiendo del tamaño de nuestro transformador. Para explicarles más cómo funciona un transformador, les diré las partes principales de un transformador. Un transformador simple se compone esencialmente de tres partes. La primera es el devanado primario. Está conectado a la fuente de energía y recibe la FEM. La FEM es el voltaje ideal de una fuente sin considerar resistencias internas. Y recibe la FEM de corriente alterna que se requiere aumentar o disminuir desde la línea del suministro. El núcleo es en donde se enrollan los devanados y donde se produce el flujo magnético. 3. El devanado secundario. Suministra el potencial transformado a la carga y es donde se genera la fuerza electromotriz. Entonces, ¿cómo funciona un transformador? El principio básico de un funcionamiento se sucede cuando se induce una corriente alterna en el devanado primario, lo cual crea un flujo magnético en el núcleo del transformador y por lo tanto también se crea en el devanado secundario. En consecuencia, se produce un voltaje variable en el devanado secundario. Puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de transformador. ¿Para qué nos sirven los transformadores? Yo les voy a decir unos usos comunes para distribución de energía. Es más eficiente transportar la energía con alto potencial y baja intensidad. Es por esto que se utilizan los transformadores para elevar el potencial a alta tensión. Pero en nuestros hogares tenemos corrientes de baja tensión, por lo que también se necesitan transformadores para pasar de alta a media y baja tensión, respectivamente, para generar altos voltajes. Ley de inducción de Faraday. Para terminar, les voy a hablar acerca de esta ley. Al aplicar la ley de inducción de Faraday y despreciando las pérdidas magnéticas, el voltaje por vuelta es el mismo para los devanados primario y secundario, pues cada uno experimenta el mismo flujo magnético alterno. En consecuencia, los voltajes primario y secundario, V sub P y V sub S, se relacionan mediante donde N sub P es el número de vueltas en el devanado primario, N sub S es el número de vueltas en el devanado secundario, y Φ es el flujo magnético ligado entre las dos bobinas. Por lo tanto, el voltaje secundario se relaciona con el voltaje primario por, en donde N es N sub S entre N sub P es la razón de vueltas del transformador. Si N sub S es mayor que N sub P, el transformador se llama transformador de subida, ya que el voltaje aumenta. Si N sub S es menor que N sub P, se llama transformador de bajada, ya que el voltaje disminuye. Si N sub S es igual a N sub P, se llama transformador de aislamiento, y el voltaje de salida es el mismo que el voltaje de entrada. Los transformadores aíslan eléctricamente el circuito de salida del circuito de entrada.
Si se desprecian las pérdidas en el transformador debido a la resistencia del devanado y efectos magnéticos, la potencia de los circuitos primario y secundario es igual. Bueno, gracias por ver el video, espero que te haya servido la información. Hasta pronto.